Buenos días, hermanos. Hoy vamos a estar trabajando con el tema de la grandeza de la redención. Es la lección 41. Y damos gracias a Dios porque podemos compartir, ¿verdad?, la palabra de Dios, y le pedimos al Espíritu Santo que nos dé la revelación, ¿verdad?, acerca de este tema que vamos a estar estudiando hoy. El propósito de la lección es comprender las implicaciones de la redención en Cristo. El pasaje bíblico que vamos a estar utilizando está en Colosenses 1, del 12 al 14. Y el versículo clave es Colosenses 1:12, que dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Vamos a estar trabajando 3 versículos. La redención concede la felicidad plena al que la recibe. Billy Graham escribió: no conozco a nadie que haya aceptado la redención de Cristo y que después se haya arrepentido de haberlo hecho. En Romanos 4:7, Pablo lo declara así: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. El pasaje de estudio de esta lección responde a preguntas fundamentales relacionadas a la redención en Cristo. Algunas de ellas son: ¿quiénes hemos venido a ser los creyentes en Cristo? ¿Qué significa ser perdonado por Dios? ¿Qué cambio se ha operado en nuestra relación con el pecado y el mundo? ¿Y cuáles son las implicaciones de haber sido libertados del poder de las tinieblas y trasladado al reino de Cristo? Encontraremos las respuestas a estas preguntas en la medida que vayamos viendo y analizando estos 3 versículos de estudios en esta lección. El primer aspecto que vamos a analizar está en Colosenses 1:12, ¿verdad? Habilitados para la herencia de Dios. Y dice así: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Cuando creemos en Cristo, experimentamos una realidad espiritual, o sea, pasamos de esclavos del pecado a herederos de Dios. La redención nos habilita para una relación filial con Dios. Él nos hizo sus hijos por pura gracia. En Romanos 8, del 14 al 17 nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En Gálatas 4, 3 al 7 nos dice: así también nosotros, como éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo.
y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. También en Gálatas 5:1 nos dice, estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Verdad? Aquí se nos hace un llamado a mantenernos firmes en la libertad que ya Jesucristo nos dio, ya Jesucristo ganó para cada uno de nosotros. La redención nos ha sacado de la esclavitud del pecado, capacitándonos para participar de las bendiciones de Dios, que Pablo designó con la frase la herencia de los santos en luz, ¿verdad? En Colosenses 1:12. Por medio de la redención nos hizo calificar para su herencia. En Romanos 8:16 nos dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Somos herederos de Dios debido a que Él nos ha hecho sus hijos. La presencia de su Espíritu Santo en nuestras vidas es lo que nos da esa certeza, ¿verdad?, sobre esa relación filial. El texto de estudio también se refiere a la naturaleza de la herencia de los santos en luz. Veamos. En Hechos 26:18 nos los explica, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. La palabra luz indica el ámbito donde se disfruta de la herencia, que hace referencia a la vida santificada. En 1 de Juan 1:7 nos dice lo siguiente, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Un redimido es un hijo de Dios, con plenos derechos para disfrutar de su maravillosa herencia eterna. La relación filial y la herencia comienza en el presente, con la nueva vida que es caracterizada por el amor de Dios. El segundo aspecto que vamos a analizar es el que está en Colosenses 1:13a, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Para el creyente, esta liberación es un hecho consumado en la cruz. Esto significa que Satanás ya no tiene autoridad sobre nosotros, pues su yugo se rompió una vez que aceptamos a Cristo. Una vez que venimos a Cristo, ya este yugo queda roto, sin poder. Antes de la redención, Satanás tenía autoridad legal sobre nosotros. Pero una vez que fuimos salvados por Cristo, se terminó la cautividad espiritual. Veamos algunas creencias que se practicaban en el tiempo de los colosenses. Habían doctrinas filosóficas y religiosas de los primeros siglos de la iglesia, como por ejemplo el gnosticismo, que era una mezcla de la creencia cristiana con creencias judaicas y orientales. Y según ellos, era imposible llevar una vida santa debido a la naturaleza corrupta del cuerpo. Pero Pablo defendía que tanto el cuerpo como el espíritu pertenecen a Dios y Él debe ser honrado con la totalidad de nuestro ser. En 1 Corintios 6:19-20 nos dice, ¿acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios, y que ustedes no son dueños de sí mismos? Porque ustedes han sido comprados. El precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios, ¿verdad?
Una vez que nosotros recibimos esta redención, pues ya pertenecemos a Dios completamente. Otras creencias eran que ellos creían en la astrología. Para ese tiempo la astrología estaba bien desarrollada. Y entonces ellos creían que cada ser humano nace bajo la influencia de un astro y que su destino ya estaba trazado. Otra de las creencias era en los ángeles. Ellos veneraban también a estos seres angélicos. Probablemente muchas de estas falsas creencias estaban afectando significativamente la conducta cotidiana de los creyentes colosenses. Al no comprender los alcances de la redención en Cristo, ciertas creencias erróneas del mundo puede también afectarnos a nosotros. Por ejemplo, hay personas que someten sus días a las predicciones de un horóscopo. Se guían por supersticiones, filosofías y tradiciones humanas que contradicen abiertamente las verdades cristianas. En Colosenses 2, 8 y 10, Pablo nos dice: cuídense de que nadie los engañe mediante filosofías y huecas sutilezas, que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo, pero que no van de acuerdo con Cristo. Y en Él, ustedes reciben esa plenitud. Ya hemos sido libertados del poder de las tinieblas y del pecado. No debemos someternos a ninguna creencia, filosofía o modo de pensar contrarios a la doctrina de Cristo. La guía principal del creyente es la Biblia, con la iluminación que el Espíritu Santo da sobre ella. Ya Jesús, ¿verdad? Una vez que murió en la cruz por nosotros, nos libertó y nos dio las herramientas que necesitábamos para poder seguir hacia adelante. Nos dio la palabra, ¿verdad? La palabra. Y nos dio al Espíritu Santo para que nos guiara. El tercer aspecto que vamos a analizar está en Colosenses 1:13b. Y trasladado al reino de su amado Hijo. Dios, en su amor triunfante, traslada a las personas del reino del pecado y la oscuridad al reino de la santidad y la luz. Esto indica, en primer lugar, nuestra pertenencia al reino de Cristo, pues fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Y como dice Efesios 2:19, somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En segundo lugar, este cambio implica una transformación en cuanto al carácter. La transformación que efectúa la redención nos permite una conducta digna del Evangelio. Aunque los colosenses estaban rodeados de una cultura completamente pagana, debían entender que la obra de Dios en ellos fue completa y perfecta, a fin, ¿verdad?, de proporcionarles una nueva vida. Por tanto, no debían seguir considerándose bajo la potestad del pecado y las tinieblas, porque habían sido libertados definitivamente por Cristo en la cruz. El cuarto punto y último que vamos a estar analizando está en Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. En este último versículo, la redención se relaciona básicamente con el perdón de pecados, que es una obra de la gracia de Dios. Así lo dijo Pablo en Tito 3:5. Dice así: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo.
Ningún mérito propio nos hacía merecedores del perdón de Dios, pero por su infinita misericordia nos amó en Cristo. Por eso, en su oración, Pablo pedía que pudieran vivir en una actitud de alegría y gratitud por la redención. La redención es una liberación completa y definitiva del poder del pecado. Ahora pertenecemos a un nuevo ámbito de vida, que es el reino de Dios, cuya pertenencia implica llevar una conducta caracterizada por la santidad. Y para concluir nuestra lección, miren, a veces nuestro estilo de vida no refleja la comprensión de la obra redentora de Cristo. En Colosenses 1:12 al 14 nos muestra que Dios nos ha constituido como sus herederos a través de la redención. Hemos sido adoptados para ser hijos de Dios. Nos ha libertado definitivamente del poder de las tinieblas y trasladado al reino de Cristo a fin de vivir una vida de libertad, gozo espiritual y pureza moral. Por eso, ¿verdad? Como decía Pablo, tenemos que dar gracias a Dios todos los días y estar en gozo, porque hemos sido libertados a precio de sangre. Bueno, mis hermanos, hasta aquí la lección de hoy. Bendecidos.